Ahorita empiezo ya la grabación de mi clase, entonces ahorita ya estamos grabando lo de la clase. Entonces es importante que de aquí en adelante pues las cosas queden bien. Vamos a compartir desde ya lo que es la pantalla. En este momento vamos a compartir. Y me dicen ustedes si tenemos ahí, si están viendo la pantalla en este momento, tenemos Historia de Guatemala 2, bienvenido, ¿verdad? Sí, se ve. Sí se ve, muy bien. Y tenemos la primera presentación que dice Historia de la Independencia de Guatemala, los hechos que marcaron el nacimiento de una república. Parece increíble pensar que han transcurrido 201 años desde que se firmó el Acta de Independencia. Yo creo que cuando hablamos de nuestra Guatemala, eh, primero empezar como guatemaltecos que somos, la trayectoria que ha tenido de dónde estábamos y cómo vamos. Yo creo que hay mucho de qué hablar, hay mucho que decir en ese aspecto, ¿verdad? Porque si hoy también estamos haciendo una historia, hoy tenemos una historia que contar, una historia que dejar plasmada con nuestras autoridades que están actualmente en el gobierno, con las que vienen, con las que vendrán, con lo que pasa actualmente. Si preguntáramos hoy uno de los fenómenos más grandes o uno de los hechos que se está dando en cuestiones de política, ¿verdad? Yo creo que el tema de, por ejemplo, del Partido de Prosperidad Ciudadana es, ¿verdad? Lo que está pasando, lo que se está dando ahora. ¿Cómo lo mirarían ustedes? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como guatemaltecos en ese aspecto? ¿Será que deberíamos de quedarnos con manos cruzadas y decir, bueno, hay que miren ellos cómo salen? ¿O qué deberíamos de hacer nosotros como guatemaltecos, eh, como personas que amamos a Guatemala? ¿Qué deberíamos de hacer? Quiero dejar la Ya, participación de alguien. buenos días. Creo que considero, Vamos a dejar el tiempo a Carlos Franco. Carlos Franco creo que es el que está hablando. considero que lo primordial que hay que ¿cómo se llama? Que tomar en cuenta, ¿verdad? En estas elecciones es que es una de las primeras veces que se está dando eh, unas, unas elecciones donde lo han tomado incluso hasta como burla, porque Exacto. si usted se da cuenta, incluso hasta en los foros presidenciales que se hacen, ahí se puede notar que no lo están tomando en realidad en serio. Entonces, como guatemaltecos, usted lo que menciona ahí es que en realidad deberíamos de pensar, nuestra acción tendría que ser razonar muy bien nuestro voto para poder tomar una buena decisión en base a las personas que queremos que dirijan nuestro país. Gracias por su aporte, Carlos Franco. Sí, la verdad que es bastante complicado y en ese punto saber analizar, ¿verdad? O sea, hay muchas corrientes en su momento a la hora de todo esto, ¿verdad? Porque la verdad que esto es una historia. Siempre estamos haciendo historia en cuestiones, ya sean cuestiones negativas o positivas, estamos haciendo una historia. Y entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en Guatemala, ya se imaginan 201 años atrás cómo estábamos. O sea, digo cómo estábamos y cómo estamos. Obviamente hemos avanzado quizá mucho, no, quizá no el ideal que se debería haber avanzado ya en 201 años, pero aquí estamos ahora. Eso definitivamente, cómo cambia, cómo llevaría la línea de tiempo, la ruta que llevamos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos fomentar para nuestro país, porque creo que cuando se nos eriza la piel cuando en otro país se está entonando el himno nacional de Guatemala, por ejemplo, en los Juegos Deportivos, en Olimpiadas, en lo que corresponde a todo deportes, en cualquier índole, ¿verdad? Donde alguien representa a Guatemala, yo creo que es bastante, no sé, a mí en su momento más en el fútbol, ¿verdad? Porque a veces como que nos enfocamos en fútbol y otros en otras áreas, ¿verdad? Pero se eriza la piel en su momento cuando se entona el himno nacional de Guatemala en otro país y saber que como guatemaltecos estamos haciendo una historia también en ese punto. Entonces creo que es bastante importante hablar sobre este tema.
Me parece que también estaba hablando la señor Brenda. Señor Brenda, quiero dejar el espacio al señor Brenda, ya parece que estaba hablando en su momento. Gracias, licenciado. Mi nombre es Brendy. Eh, Perdón, Brendy, muy bien, disculpe. eh, y como decía el compañero, ¿verdad? La verdad es que es bastante lamentable esta situación que estamos viviendo porque me doy cuenta en redes sociales, que es lo que más vemos, ¿verdad? Que hasta la Unión Europea hace esa petición que por favor las elecciones sean libres, que sean bastante democráticas. Siento que están abriendo camino para una sola candidata y no lo veo correcto de esa manera, ¿verdad? Porque se supone que estamos en un país libre donde cada uno debemos de elegir a nuestro candidato o a quien queremos, ¿verdad? Para que gobierne los siguientes años. Es lamentable que las personas con mayor poder en Guatemala sean quienes elijan al candidato presidencial, ¿verdad? Solamente eso. Gracias, señor Brendy. La Licenciado, verdad, buenos días. sí, buen día. Gusto saludarles a todos. Bendiciones a cada uno. Es lamentable, ¿verdad? Ver todo lo que se ve ahorita en Guatemala, ¿verdad? Que quedará como en la historia, ¿verdad? Claro. Es lamentable porque Guatemala llora sangre. Si podemos observar más que todas las personas que solo nos notificamos por medio de las redes sociales, ¿verdad? Lo que está pasando con nuestra bella Guatemala. Es lamentable la situación, ¿verdad? Ya que estamos siendo manipulados, ¿verdad? Por una red, ¿verdad? Que dirige a nuestra nación, ¿verdad? A su conveniencia. Si Exacto. ustedes pueden observar, ¿verdad? Como decía el licenciado, pues el ejemplo del Partido Prosperidad Ciudadana y Carlitos Pineda, ¿verdad? Que Ajá. muchos, pues creo yo que nos llenó el corazón de sentimiento, ¿verdad? Y nostalgia ver la situación que la verdad Guatemala pide, ¿verdad? Que él está el cambio, ¿verdad? No sé si estamos mal o bien, ¿verdad? Pero es lamentable. Yo veo imágenes de personas llorando, igual yo me puse a llorar, ¿verdad? Por la situación de ver que Guatemala pide a gritos ese cambio y lamentablemente Estar todo el día así con el cuento y con el, porque no tengo donde poner el teléfono y escribir. por esta corrupción, ¿verdad? No podemos hacer nada. Igual, seguir luchando, ¿verdad? Por los beneficios a nuestro pueblo, a nuestro país, no quedarnos estancados, ¿verdad? Porque tenemos muchos derechos como ciudadanos. Bendiciones, compañeros. Gracias por su aporte, señor Sandra Barrera. Así es, ¿verdad? Sí, exactamente, licenciado. Bien, gracias por su aporte. Yo creo que sí. También en su momento le voy a invitar a todos que mantengan pues cerrado su canal de audio para poder escuchar bien a la persona que está compartiendo, ¿verdad? Eh, Voy a invitar otros participantes antes de pasar a la siguiente. Quiero preguntarle qué podría decirme Anaví Merari. Yo, sinceramente, estoy como que un poco en contra de toda la política que está pasando ahora en Guatemala. Pues Carlos Pineda ha sido de veras que nos ha sabido como que, ay, ¿cómo le explico? Nos ha sabido manipular, por decirlo así, para estar a favor de él. Ha tenido buenas propuestas, no como otros presidentes que han sido como que propuestas como que vanas, porque son propuestas imposibles y aún así quieren convencernos para unirnos a ese partido. Yo sinceramente estoy en contra de la política y no voy con ningún presidente actualmente. Entonces, no tengo mucha opinión respecto de eso porque soy apolítica. No voy a favor de la política en Guatemala. Gracias por su aporte, pero recuérdese que usted es guatemalteca y de alguna forma también tiene que tener esa euforia, ese entusiasmo de que como guatemalteca, aparte de tener derechos, también tiene responsabilidades. Y una de las responsabilidades es que usted también pueda elegir a alguien, ¿verdad? Entonces, ahora, claro, a veces el nivel o el termómetro en cuestiones de afinidad, en cuestiones de aceptación
como dijo usted, ¿verdad? Quizá Carlos Pineda, como dice alguien, les robó el corazón a muchos guatemaltecos y por esa manifestación de sentimiento, esa manifestación de amor y de cariño hacia su país, pues yo creo que consternó a muchos en su momento para poder de alguna forma estar en el ranking donde él estaba, ¿verdad? Y que los medios sociales pues también fueron un arma poderosa, un medio muy eficiente quizás Don para él en su momento licenciado, para que le ganar muchos votos. interrumpa. Ajá. Perdón, fíjese que como tiene muchos activados el micrófono, tal vez si fueran tan amables de silenciarlos, porque si no se le escucha nada. Ah, gracias, gracias. Sí, eso decía, ¿verdad? En su momento que, vamos a ver, permítame. Yo voy a invitar a todos que apaguen así voluntariamente su micrófono, por favor, porque sí, no sé si me escuchan ahí nuevamente, perdón. Yo sí lo escucho perfectamente. Bueno, entonces, gracias. Sí, y de repente ahí, por ejemplo, cuando empezó a hablar el joven Carlos Franco, se oía como que estaba en un túnel, lo escuchaba yo en su momento, pero después oí muy bien la voz, ¿verdad? Entonces, a veces recuerden que las conexiones de internet, de repente a alguien se le caen un poco y eso pudiera en su momento. Licenciado, ¿Sí? perdone que lo moleste, es que se escuchaba así, pues porque con mi compañera Jessica Cristina, ¿verdad? Jessica Cristina Romero, que aparece también en la llamada, estamos recibiendo la clase juntos, porque somos familia. Ajá, no hay problema. Quizá por Entonces, eso, pero solo hacía la observación, ¿verdad? Pero eso no era tampoco para... Ajá. Va, no hay problema. Ahí estamos en eso, no hay problema. Quisiera también la última, en este caso, a Ana Hernández, por favor, que encienda su cámara y su audio para que nos comente un poquito, Ana Hernández. Y de ahí pasamos a un poquito más hacia lo que tenemos el día de hoy. Ana Hernández, por favor, conectarse. Ana Hernández. Ya estoy conectada, Liz. Estoy conectada, Liz. Buenos días. Solo su cámara, perdone. ¿La tengo encendida? Dice que no. Si la tiene encendida, licenciado. Bueno, será abajo. Bueno, yo tengo aquí a Ana. Hasta abajo está. Vamos a ver. Hable, disculpe. Es que hay dos Ana Hernández. Ah, perdón, por Ya. eso. Bueno, hable. Sí, pues correcto, abajo. Sí, correcto. Hoy sí. Hable usted del plano, por eso es que yo estaba preguntando a otra Ana Hernández. Y como cuando son preguntas, como quien dice, a quién le toca, ¿verdad? A mí me toca. No tenga pena. Coménteme. Pues yo lo de Carlos Pineda, pues lamento, ¿verdad? Lo que él le pasó. Y no solo a él, sino que a todos los demás candidatos, ¿verdad? Que por uno pagaron todos. Correcto. Y no es justo. No es justo. La verdad que son acciones que no son justas ahora. Muy Perdón bien. que interrumpa. Compañera Gloria, tienes la cámara hacia el frente. Gracias, Emi. Muy bien, Ana Hernández, solo eso sería su aporte, Ana Hernández, perdón. Sí, a la mayoría ya dijo lo que tenía que haber Lo que tenía dicho. que decir. Muy bien. Sí, Entonces, ya. muchas gracias por su participación en esta fase. Yo creo que hay mucho de qué hablar, mucho que tratar, pero sí, como guatemaltecos estamos comprometidos a continuar a elegir a nuestras autoridades, independientemente lo que quede, como sea. Algunos en su momento dijeron, bueno, que no vayan Sí, a porque votar. independientemente como haya sido, lo hubieran dejado participar a él y a todos los demás. Exacto. Sí, hay No algunos sé, la puntos. verdad, qué miedo le tendrán a él, o qué es lo que no quieren, o qué es lo que él va a cambiar. Entonces, tendrían que haberlo dejado a él y a todos los demás. Sí, correcto. Bueno, si tratamos el tema en la parte legal, sí había un puntito, algo donde realmente no podía participar, ¿verdad? Pero creo que tampoco en su momento
son situaciones que alguien, por cuestiones políticas, por roces personales en su momento, hace ese tipo de acciones así. Y creo que en el ámbito legal también procede a una parte, pero el punto es que qué tanto es para no solucionarse en su momento, ¿verdad? Entonces son cuestiones de que a la larga los intereses políticos que hay, los intereses de gobiernos, como alguien mencionó, ya queremos, derrocamos acá, derrumbamos acá y así nos da libertad para tal, o sea, ya una inclinación para alguien más, porque como decía él, ¿verdad? Ya esa línea de, de corruptos, ¿verdad? En su momento, o sea, porque igual nos da que esté alguien o que entre alguien porque son de la misma camada, son de la misma línea, ¿verdad? Que llevan siempre de destruir y destruir, destruir a nuestro país, ¿verdad? Pero creo que eso, como les digo, siempre va a ser una historia, ¿verdad? Entonces acá en la imagen podemos ver, en la imagen que tenemos en pantalla, podemos ver, ¿verdad? La historia detrás de la independencia de Guatemala. Creo que cuando en el año 1821, cuando se firmó el acta de independencia, yo creo que ya era porque el pueblo estaba cansado de ver irregularidades, de ver atropellos, de ver de alguna forma aquello de donde alguien mencionaba el término llora sangre, estos hechos que se están dando actualmente. Pero también en el año de 1821 también lloraba sangre en ese lado, porque de alguna forma la esclavitud, que era uno de los puntos muy imperantes, muy complicados en su momento, largas horas de trabajo, quizás por una remuneración baja, una remuneración que no era acorde a lo que realmente tenía que darse. Si hoy también estamos en esa situación, en remuneraciones que no son acordes de, pero ya es menos que como se daba anteriormente a través de una esclavitud, ¿verdad? Porque hoy también de alguna forma se manifiesta una esclavitud. Fíjense que, por ejemplo, alguien que trabaja, yo mencionaba, ¿verdad? Los trabajos en su momento son dignos independientemente del trabajo que se haga. Ahora, de repente no tenemos el sueldo mínimo en algún accionar, en alguna empresa donde nos contrataron, donde estamos, pero quizás por vocación por lo que hacemos, quizá por vocación por lo que queremos, por lo que amamos, quizá en cuestiones de enseñanza, en cuestiones porque yo me preparé para enseñar, dice usted, como maestra de nivel primario, preprimario y nivel medio, entiéndase, de básico diversificado. Yo creo que si hay una vocación, independientemente por lo que nos paguen en su momento, hablo específicamente de lo privado y de las pocas oportunidades que a veces se dan en el nacional, ¿verdad? O en el ámbito de los nacionales. Yo creo que es bastante complicado ese tema porque también de alguna forma se manifiesta de alguna forma la esclavitud, tal vez no en como se daba anteriormente, pero de alguna forma creo que hay un sistema de vocación y porque usted tiene vocación, usted lo hace, usted está ahí, independientemente por lo que le paguen. Pero en el año 1821, en esta imagen vemos, ¿verdad? Que de alguna forma se va a firmar la independencia y hay muchos personajes que participaron en ello y que gracias a eso pues se logró esa situación de independencia, ¿verdad? Quiero leer, comenzarles acá. La historia comienza hace muchos años atrás, cuando Centroamérica era conocido como el Reino de Guatemala. En aquella época, dicho territorio era conformado por Chiapas, estado del sur de México y los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sabemos en su momento, ¿verdad?, que antes, pues, todo Centroamérica, de alguna forma, estaba unido a través, como está el tema, del Reino de Guatemala, que eran todas esas naciones y parte de México, ¿verdad? En ese entonces la región era dominada por españoles, quienes aparte de gobernar, hacían que los habitantes del Reino de Guatemala trabajaran por muchas horas a cambio de un salario demasiado bajo. Aunado a ello, en algunas ocasiones esas personas se veían obligadas por los españoles a tener que pagar un tributo. Imagínense, aparte de las largas jornadas de trabajo, aparte de que en su momento quizá la remuneración era baja, y aparte de eso todavía tenían que pagar un tributo. Muy bien, ¿qué podría decir de eso? Ahorita preguntamos a la otra señora, Ana Hernández. ¿Qué podría decir de eso actualmente en lo que estamos hablando que se da en las injusticias quizá de salario para algunos gremios? ¿Qué podría usted decir con respecto a eso, señorita Ana Hernández? Ahora es la otra Ana Hernández, perdón.
Ana Hernández, Ana Hernández. No contesta. ¿Qué podría decirme entonces Fabiola Ávila? Ana Hernández no contestó, muy bien. Bien. Buenos días, licenciado. Ujú. Pues yo pienso que es muy injusto como en la actualidad ver que los sueldos son, lamentablemente, el sueldo mínimo es muy bajo y ver cómo la mayoría de cosas ha subido tanto el precio de la canasta básica y cómo piensan que el sueldo mínimo nos alcance si la mayoría de Tal vez si nuestra compañera Gloria apaga el micrófono, así se escucha distorsionado. Gracias, señor. Continuamos con la persona que estaba hablando, perdón. Gracias, señor Sandra, por estar pendiente de eso. Le agradezco. Pues como le comentaba Ali, que es lamentable ver que lamentablemente el sueldo mínimo de Guatemala es demasiado bajo y ver cómo el precio de la canasta básica ha subido desconsideradamente mucho. Y entonces, ¿cómo espera el gobierno que las personas les alcance el sueldo con el sueldo mínimo que hay ahora si todo ha subido? Cierto. Dice que, gracias, señor Fabiola Ávila. Bueno, eso, como le digo, hay mucho de qué hablar en cuestiones de, o sea, desde la historia de Guatemala cada día estamos haciendo historia y esto sigue y se sigue plasmando la historia, ¿verdad? Dentro de unos 20 años alguien estará escribiendo lo que se dio a través del COVID, lo que se dio en el 2020, todo este hecho histórico de esta situación donde el Tribunal Supremo Electoral definen a través de un amparo, quitar un partido tal, un ejemplo, es una historia. Pero también hablándose de eso, porque aquí hablábamos de que de alguna forma lloraba sangre en el año 1821 por las injusticias que se daban a través del pueblo. Y hoy no es la excepción. Hoy, como menciona el señor Fabiola Ávila, hoy estamos de que el sueldo mínimo 3,000 y fracción, y cuando la canasta básica, la mínima anda por 5,000 y la mejorada por 7,000 en adelante. Entonces es injusto. De alguna forma es complicado el tema en esa situación porque tenemos el punto de que no vamos a poder comprar lo que se debería comprar. Todo debemos de minimizarle acorde a nuestros ingresos, obviamente. Si su sueldo es mínimo y su canasta básica es 5,000, tendría que prestar 2,000 para comprarla. Entonces, obviamente, no va a poder comprarla. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es minimizar, ¿verdad? De alguna forma minimizar, porque eso es lo que procede en ese aspecto. Pero es complicado. Todos los precios se han disparado, ahí sí que considerablemente, ahí sí que a favor de las situaciones. Bueno, como aquí es una cadena, ¿verdad? Si sube la gasolina, le suben a todo. Sube tal cosa, le suben a todo. Mire, si dijera el gobierno que le va a pagar 200 quetzales el día que subir el salario mínimo a 6,000 quetzales, olvídese. Un manojo rábano estaría costando 15, 20 quetzales, porque antes costaba 3, hoy vale 5 quetzales. Entonces, si hablamos solo de algo así, quiere decir, significa que están subiendo los costos al 100% a algunos productos. Entonces, es bastante complicado ese punto. Tenemos acá otra imagen, aunque el reino de Guatemala era muy próspero. Mire qué interesantes. Nosotros en Guatemala debemos de considerarnos dichosos, tenemos una tierra muy rica que muchos países envidian, muchos países quisieran tener nuestras tierras por el sistema de lluvia. Bueno, actualmente casi ni llueve, ¿verdad? Pero de alguna forma tiene muchas áreas verdes, mucho potencial económico que de alguna forma lo aprovechan los adinerados, las personas pudientes económicamente y que de alguna forma pues son ellos los beneficiados, ¿verdad?
Aunque el reino de Guatemala era muy próspero, la región estaba sometida al poder de España. O sea que todo el producto, todo lo que de alguna forma se daba, crecía, España lo aprovechaba. De hecho, a los hijos de los españoles que nacían en dicha región se les llamaba criollos y fueron precisamente ellos los primeros en manifestar su molestia por las actitudes que tomaban los nacidos en aquel país europeo. Los criollos consideraban que había muchas injusticias, siendo uno de ellos los atropellos, el que se les negara la oportunidad de ocupar un cargo público, a pesar de ser hijos de españoles. Mire, desde ahí se venía dando los cargos públicos, o sea, había pugna, había indiferencias, había aquello de que no podía ser alguien estar en un puesto público. Y se dan cuenta, todo eso se ha venido de la historia, y hoy no es la excepción. Hoy vemos casos relevantes en cuestiones de lo que se está dando y se está viviendo actualmente en Guatemala, ¿verdad? Hago una pausa en este momento, solo que les comento que hay una asistencia en plataforma para que la vayan a marcar. La asistencia termina hasta las 8, pero es importante recordarles. También hago una pregunta antes de esto, porque en el otro periodo habla de directrices de los trabajos y todo el asunto, y vamos a continuar con esta presentación. Hago la pregunta para ustedes, compañeros estudiantes. ¿Dejamos 20 minutos de receso y me vuelvo a conectar? ¿O continuamos de un solo? Hago la pregunta. Solo para que me contesten y así poder tomar las decisiones. Quisiera en su momento sacar la otra sesión de una vez para no perder la continuidad que llevamos, porque de repente se van al baño, regresan muy tarde. Entonces es importante en ese lado tomar esa consideración. Y si necesito, por favor, que enciendan su cámara, voy a hacer el screen correspondiente, que eso también nos lo piden a nosotros para la universidad. Yo les agradezco hasta el momento las participaciones en su momento que he pedido voluntariamente y que de alguna forma solo pues hay una personita que no contestó en su momento al llamado. Entonces también eso se va a tomar en cuenta. Yo creo, Billy, que yo tenía conectada mi compu y mi teléfono. Por eso le aparecía entonces Ana Hernández. Ah, perdón. Mire, pues ya le había puesto aquí. Va. No, tenía mi compu y mi teléfono. Ah, va, está bien, señor, no tenga pena. Gracias por la aclaración. Ok. Sonia Isabel Lima. Y el que aparece Honor X7, yo le pido por favor que escriba su nombre. No sé si le deja chance todavía escribir el nombre, porque no puedo. Dice Honor X7, dice. Ese soy yo, licenciado Nelson Nájera. Ajá, para que encienda su cámara, perdone. Sí, ya la tengo encendida. Viera que no aparece, disculpe. Sí, ya la tengo encendida. No sé si me escuchan los demás. Le escuchamos, pero no vemos la imagen, perdone. Sí, lo tengo encendido, Lick. No sé, yo quería opinar algo sobre lo del tema de atrás de los presidentes. Como bien hablaban los demás compañeros, pues que a veces nos dejamos engañar por los demás, o sea, por lo que dicen. Pero bueno, en mi caso, yo siento que pues tendríamos que analizar bien el tipo de presidente que queremos para nosotros, porque en mi caso de que hay un presidente que se llama Mulet, creo, el de Partido Cabal, que él creo que en Guatemala, o sea, en la mera capital, él habla de muchos beneficios, ¿no? Pero sabemos que nosotros pues no estamos en la mera capital, nosotros somos aldeanos, vivimos en aldeas. Entonces nosotros tenemos que analizar y pensar bien qué presidente nos va a ayudar más a nosotros como aldeanos, ¿no? Entonces tenemos que analizar, no solo dejarnos llevar por lo que dicen. Y sobre el caso de Carlos Pineda, pues es un caso muy complicado porque pues él pues se dejó llevar solo por su apariencia, por su dinero, porque él se creía mucho que él tenía su dinero y él podía pagar todo lo que él quería y darse sus lujos que él quería. Pero no hizo lo legal, que todo pues. Exacto. Ajá, eso fue lo que yo decía, que había una parte legal donde no cumplió. Ajá, y que en su momento sus asesores, sus abogados y todo no lo tomaron en cuenta.
y alguien vino y se lo marcó y obviamente pues le dio un golpe bajo por ahí, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Y entonces él diría que porque iba a hacer ahí manifestaciones lo iba a lograr, pero en caso de leyes, pues ahí no se puede hacer algo, una obra de caridad, usted bien lo sabe. Entonces, cuando uno se va por las vías legales, pues lo tienen que aprobar, sea como sea, ¿va? Pero si él hizo algo malo, pues bien merecido que se le tenía. Entonces, no fue que tal vez porque dicen que la corrupción, que algunos presidentes no lo querían, no es eso, sino que fueron las leyes, pues, quien no lo permitieron porque no hizo las vías legales, ¿no? Entonces, Así es. Sí. Como le digo, mi opinión sería esa, de que ver bien qué presidente nos va a ayudar y nos va a traer buenos beneficios a nosotros para poder votar, ¿no? Sí, correcto, gracias. Oye, bueno, les hacía la pregunta porque el tiempo se nos termina. Voy a finalizar esta sesión y automáticamente me conecto entonces nuevamente para no perder esta continuidad de trabajo. Y posteriormente después ya tendrán libre y doy también las indicaciones de los trabajos. El tiempo se nos termina acá. Finalizo, disculpe. Y abro la siguiente sesión.